Cuando mi nuera me miró a la cara y me dijo que había tirado esa chaqueta repugnante a la basura, pensó que iba a llorar. Pero no tenía ni idea de que acababa de tirar diamantes por valor de $3.000 millones cosidos en el forro. Pero no entré en pánico. Solo sonreí, porque puede que haya perdido esa fortuna, pero el juego que voy a jugar ahora le costará mucho más caro que el dinero. Cuando empiece mi venganza, rogará estar en ese basurero. No se vayan sin escuchar cómo se hizo justicia y el secreto de esa chaqueta. Antes de continuar, suscríbanse al canal, porque el final de esta historia no es lo que imaginan. Cualquiera que me vea en las calles empedradas de Puebla piensa que Graciela es solo una pobre anciana que vive de su pensión y viste ropa vieja. Sin embargo, tengo un pequeño secreto que desconocen. En mi juventud, fui la reina de un imperio de antigüedades y piedras preciosas. No confío en los bancos. Toda mi fortuna, es decir, diamantes, puros sin tallar por valor de miles de millones de dólares, estaba escondida en el forro de esa vieja chaqueta de cuero que no me he quitado de la espalda en años. Mi hijo Raúl. Ah, mi ingenuo hijo, hace todo lo que dice su esposa Vanessa. ¿Vanessa? Ella es una mujer altiva, amante del lujo, que se disgusta con los objetos viejos y desgastados de mi casa. Si supiera que mi chaqueta, que parece basura, vale más que todo el dinero que verá en su vida, probablemente se arrodillaría ante mí. Pero ese día, ese maldito martes, todo cambió. Cuando salí de la ducha, había un extraño silencio en la casa. Al entrar en la sala, encontré a Vanessa sentada en el sofá, sonriendo con una copa de vino en la mano. Mis ojos se dirigieron, como siempre, al perchero, hacia mi chaqueta. Pero no estaba allí. Con voz temblorosa pregunté: «Vanessa, ¿dónde está mi chaqueta?». Ella rodó los ojos, me miró y dijo esa frase: «¿Preguntas por ese nido de suciedad?». Estaba limpiando la casa. «Graciela, tiré ese trapo a donde pertenece, a la basura». Sentí que el mundo se me venía encima. Miles de millones, toda una vida. Todo se había ido. Corrí desesperadamente hacia la puerta, salí disparada. Pero cuando miré al final de la calle, lo único que vi fueron las luces traseras del camión de basura municipal alejándose al doblar la esquina. Caí de rodillas. Vanessa apareció en la puerta, riéndose a carcajadas de mi estado. «Dios mío, ¿de verdad estás llorando por ese trapo? Te compraremos uno nuevo en la tienda, deja el drama». Mientras miraba el asfalto polvoriento, me sequé las lágrimas. En ese momento, la tristeza dentro de mí dio paso a una ira gélida. Me levanté, me sacudí el polvo y mirando a Vanessa directamente a los ojos, hablé como la verdadera Graciela por primera vez en mi vida. Gracias por el texto inicial, Ern. Ahora continuaré la historia con el estilo que necesitas para la narración de voz, con frases largas y fluidas para evitar pausas innecesarias. Página 2. Mi voz salió tan fría y tan calmada que Vanessa dejó de reír en el acto y su copa de vino tembló ligeramente en su mano mientras yo pronunciaba cada palabra con una claridad que jamás había usado en esa casa desde que ella había cruzado el umbral de mi puerta. Le dije que no se preocupara por la chaqueta porque al final de cuentas era solo una prenda vieja y que seguramente ella tenía razón en que necesitaba renovar mi guardarropa y que le agradecía mucho su preocupación por mantener la casa limpia y ordenada. Vanessa parpadeó confundida porque esperaba gritos y lágrimas y súplicas, pero en lugar de eso recibió una sonrisa serena que la desconcertó por completo y pude ver en sus ojos ese destello de duda que aparece cuando alguien siente que ha perdido el control de una situación que creía dominada. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación con pasos lentos y medidos, mientras sentía su mirada clavada en mi espalda tratando de descifrar qué había cambiado en mí en esos pocos segundos. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el borde de la cama respirando profundamente mientras mi mente trabajaba a una velocidad que no había experimentado en décadas, porque la Graciela que el mundo conocía era una anciana sumisa, callada, pero la Graciela que había construido un imperio desde la nada, seguía viva dentro de mí, esperando el momento adecuado para despertar. Esa noche no dormí ni un solo minuto,
porque mi cerebro estaba calculando cada posibilidad y cada movimiento, como si estuviera de nuevo en aquellos días gloriosos cuando negociaba con traficantes de diamantes en Amberes y con coleccionistas secretos en Ginebra y con jeques en Dubái que pagaban fortunas por piedras que nadie más podía conseguir. La primera luz del amanecer entró por mi ventana, y yo ya tenía un plan formado en mi cabeza tan detallado y tan perfecto que casi podía saborear la victoria antes de dar el primer paso. Me levanté, me vestí con ropa sencilla, como siempre, y salí de mi habitación para encontrar a Raúl sentado en la cocina, tomando café, con expresión de culpa en el rostro, porque seguramente Vanessa le había contado lo de la chaqueta, y él sabía que esa prenda significaba algo para mí, aunque nunca supo exactamente qué. Mamá me dijo con voz tímida, y yo lo detuve con un gesto de la mano, y le dije que no había nada que explicar, y que todo estaba bien, y que de hecho quería hablar con él y con Vanessa sobre algo importante esa misma noche durante la cena. Raúl me miró con sorpresa, y asintió lentamente mientras Vanessa aparecía en la puerta de la cocina con su bata de seda y su expresión de superioridad habitual. Aunque pude detectar un rastro de curiosidad en sus ojos, porque mi comportamiento no encajaba con lo que ella esperaba de una anciana a la que acababa de humillar. Pasé el resto del día fuera de casa caminando por las calles de Puebla, visitando lugares que no había pisado en años, y haciendo llamadas telefónicas a números que había guardado en mi memoria durante décadas, esperando que siguieran activos. La primera llamada fue a un viejo contacto llamado Rodrigo, que había sido mi mano derecha en el negocio de antigüedades y que ahora vivía retirado en Oaxaca, pero que seguía teniendo conexiones en todos los rincones del país. Cuando escuchó mi voz después de tantos años, se quedó en silencio por unos segundos y luego soltó una carcajada y me dijo que había pensado que la gran Graciela había muerto o se había convertido en monja porque no había otra explicación para su desaparición del mundo. Le expliqué brevemente lo que había sucedido y lo que necesitaba, y él me respondió que contara con su ayuda incondicional porque me debía más favores de los que podía contar, y porque además le encantaba la idea de ver en acción a la leyenda una vez más. La segunda llamada fue a una mujer llamada Dolores, que trabajaba en el Ayuntamiento de Puebla y que me debía un favor muy grande desde hacía 15 años, cuando la ayudé a salir de una situación financiera desesperada, sin pedirle nada a cambio. Dolores casi se desmaya cuando escuchó mi petición, pero después de unos minutos de silencio me dijo que lo haría porque una deuda era una deuda y porque además Vanessa le había hecho la vida imposible en una fiesta del club de lectura. Él, año pasado así, que esto sería un placer personal. La tercera llamada fue la más importante, y la hice desde un teléfono público en el centro de la ciudad a un número internacional que me conectó con un hombre en Nueva York, cuyo nombre real nadie conocía, pero al que todos en el mundo de las piedras preciosas llamaban simplemente el orfebre. Cuando el orfebre contestó y escuchó mi nombre, hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y luego su voz grave y pausada me dijo que había esperado esta llamada durante 20 años, porque sabía que alguien como yo no podía simplemente desaparecer sin dejar un último acto grandioso. Le conté todo sobre la chaqueta y sobre los diamantes y sobre mi nuera, y cuando terminé, él se rió suavemente y me dijo que la situación era desafortunada, pero no desesperada, porque en este mundo nada desaparece realmente y todo puede encontrarse si uno sabe dónde buscar y con quién hablar. Me dio instrucciones precisas y me dijo que esperara su llamada en exactamente 48 horas y que mientras tanto pusiera en marcha la parte del plan que dependía de mí porque el tiempo era crucial. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, y era esa mezcla de adrenalina y propósito que me había impulsado durante toda mi juventud y que creía haber perdido para siempre en la monotonía de mis días como abuela invisible. Regresé a casa justo a tiempo para la cena y encontré a Raúl y Vanessa sentados a la mesa, esperándome con expresiones muy diferentes porque él parecía nervioso y ella parecía aburrida y ligeramente molesta por tener que participar en lo que seguramente consideraba otra tontería de la anciana.
Me senté a la cabecera de la mesa, que era un lugar que nunca había ocupado desde que Vanessa había llegado a esta casa, y ese simple gesto hizo que ella levantara una ceja con sorpresa y que Raúl tragara saliva con dificultad. Les dije que tenía un anuncio importante que hacer y que les pedía que me escucharan sin interrumpir hasta que terminara. Y ambos asintieron, aunque Vanessa ya estaba poniendo los ojos en blanco, anticipando algún sermón sobre respeto a los Pericada mayores o sobre el valor sentimental de los objetos viejos. Les conté que durante muchos años había guardado un secreto que ni siquiera Raúl conocía, y era que yo no era simplemente una jubilada viviendo de su pensión, sino que había sido una de las comerciantes de antigüedades y piedras preciosas más importantes de América Latina, y que había amasado una fortuna considerable que había mantenido oculta por razones de seguridad. Los ojos de Vanessa se abrieron como platos, y de pronto toda su atención estaba en mí, con una intensidad que nunca antes me había dedicado, mientras Raúl me miraba con la boca abierta, sin poder creer lo que estaba escuchando de su propia madre. Continué diciéndoles que había decidido que era hora de disfrutar de ese dinero y de compartirlo con mi familia, y que por eso había tomado una decisión importante que cambiaría nuestras vidas para siempre. Vanessa se inclinó hacia adelante en su silla, prácticamente salivando ante la mención de dinero y fortuna, y pude ver cómo los engranajes de su mente ya estaban calculando cifras y posibilidades y compras lujosas. Les expliqué que había decidido vender todas mis propiedades y liquidar todas mis inversiones para comprar una mansión en la zona más exclusiva de Ciudad de México, donde viviríamos los tres juntos como la familia unida que siempre debimos ser, y además les dije que pondría a nombre de Raúl varias cuentas bancarias con fondos suficientes para que nunca más tuvieran que preocuparse por el dinero. Vanessa prácticamente saltó de su silla y corrió a abrazarme diciéndome que siempre había sabido que yo era una mujer especial y que lamentaba mucho si alguna vez me había hecho sentir incómoda y que a partir de ahora me trataría como a una reina porque eso era lo que yo merecía. Raúl también se acercó a abrazarme con lágrimas en los ojos, diciéndome que no podía creer que su madre hubiera guardado ese secreto durante tantos años y que estaba tan orgulloso de mí y tan emocionado por este nuevo capítulo de nuestras vidas. Yo los abracé a ambos sonriendo por fuera, mientras por dentro contaba los segundos, hasta que pudiera poner en marcha la siguiente fase de mi plan, porque esto era solo el comienzo y lo mejor estaba por venir. Durante las siguientes semanas, Vanessa se transformó en la nuera perfecta, trayéndome el desayuno a la cama, preguntándome constantemente si necesitaba algo y acompañándome a todas partes, como si fuera mi sombra personal y dedicada. Me llamaba mamá con una dulzura empalagosa que me producía náuseas, pero yo mantenía mi sonrisa y mi actuación impecable, mientras observaba cómo ella se desvivía por complacerme, creyendo que estaba asegurando su futuro dorado. Raúl también cambió y empezó a visitarme en mi habitación por las noches para conversar sobre su infancia y sobre su padre y sobre todos esos años en los que habíamos estado distanciados por culpa de las manipulaciones de Vanessa, aunque él nunca lo expresó de esa manera. Yo escuchaba a mi hijo con paciencia y con amor genuino, porque a pesar de todo, él seguía siendo mi niño, y yo sabía que en el fondo era una buena persona que simplemente había caído bajo la influencia de una mujer tóxica, controladora. Mientras tanto, mis contactos trabajaban sin descanso, siguiendo el rastro de la chaqueta y de los diamantes, porque, aunque parecía imposible, el orfebre tenía razón en que nada desaparece realmente en este mundo si uno sabe buscar. Rodrigo descubrió que el camión de basura que había recogido la chaqueta había llevado su carga a un centro de transferencia en las afueras de Puebla, donde la basura se clasificaba antes de ser enviada a diferentes destinos según su tipo, su potencial de reciclaje. Dolores usó sus contactos en el ayuntamiento para conseguirme los registros exactos de ese día, y descubrimos que la basura de mi colonia había sido enviada a un vertedero específico en una zona rural a 2 horas de la ciudad. El orfebre envió a 2 de sus hombres de confianza a México con instrucciones precisas y equipo especializado para buscar en ese vertedero. Y me llamó para decirme que las probabilidades de encontrar la chaqueta eran bajas, pero no inexistentes, y que sus hombres eran los mejores en este tipo de trabajo.
Pasaron los días y yo seguía interpretando mi papel de anciana generosa y agradecida, mientras Vanessa seguía interpretando su papel de nuera devota y amorosa, y ambas sabíamos que la otra estaba actuando, pero ninguna lo decía porque cada una creía que estaba ganando este juego de máscaras y mentiras. Una noche, mientras cenábamos, Vanessa mencionó casualmente que había estado investigando mansiones en Ciudad de México y que había encontrado varias opciones maravillosas en Lomas de Chapultepec y en Polanco, y que no podía esperar para ir a verlas en persona conmigo, para que yo eligiera la que más me gustara. Le dije que me parecía una idea excelente, y que de hecho había estado pensando en organizar ese viaje pronto porque ya casi tenía todo listo para hacer la mudanza y comenzar nuestra nueva vida juntos. Sus ojos brillaron con codicia mal disimulada, y Raúl sonrió con genuina felicidad, porque él realmente creía que esto era un nuevo comienzo para nuestra familia. Y esa inocencia suya me partía el corazón, pero también fortalecía mi resolución de liberarlo de las garras de esa mujer. Esa misma noche recibí la llamada que había estado esperando, y era el orfebre, diciéndome que sus hombres habían encontrado la chaqueta en el vertedero, después de 3 días de búsqueda exhaustiva, entre toneladas de basura y escombros. Mi corazón se detuvo por un segundo, cuando escuché esas palabras, y luego latió con tanta fuerza que pensé que iba a salirse de mi pecho mientras preguntaba con voz temblorosa si los diamantes seguían ahí. El orfebre hizo una pausa dramática que casi me mata de la ansiedad, y luego me dijo que la chaqueta estaba dañada y sucia, pero que el forro secreto seguía intacto y que los diamantes estaban todos ahí, cada uno de ellos, exactamente donde yo los había cosido hacía tantos años. Caí de rodillas en mi habitación, llorando de alivio y de alegría, mientras le agradecía con palabras entrecortadas, y él me dijo que no me preocupara por agradecimientos, porque esto había sido un placer y porque además ahora estábamos a mano después de aquel asunto en Cartagena, en 1992. Me dijo que sus hombres traerían la chaqueta a Puebla en los próximos días, y que la dejarían en un lugar seguro que Rodrigo me indicaría, y que mientras tanto debía continuar con mi plan, como si nada hubiera cambiado, porque la mejor parte estaba por venir. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, sabiendo que mi fortuna estaba a salvo y que ahora podía concentrarme completamente en la parte más satisfactoria de todo este asunto, que era hacer pagar a Vanessa por cada humillación y cada desprecio, y cada momento en que me había hecho sentir como una carga inútil en mi propia casa. Los días siguientes fueron una tortura deliciosa porque yo sabía la verdad, pero Vanessa seguía creyendo que tenía el control, y su ignorancia era mi mayor entretenimiento mientras la observaba hacer planes grandiosos para su futura vida de lujos a costa de mi supuesto dinero. Organicé una cena especial para el viernes por la noche, y le dije a Vanessa que invitara a todas sus amigas del club de lectura y a todos los conocidos importantes que quisiera impresionar porque quería hacer un anuncio público sobre nuestra mudanza a Ciudad de México. Ella casi se desmaya de la emoción, y pasó los siguientes días llamando a todas las personas que conocía, presumiendo de su suegra millonaria y de la mansión que pronto comprarían, y de la nueva vida de élite que les esperaba en la Condada capital. Yo la escuchaba hacer esas llamadas desde el pasillo, sonriendo para mis adentros, imaginando las caras de todas esas personas cuando la verdad saliera a la luz, y Vanessa quedara expuesta como la oportunista mentirosa que siempre había. El viernes llegó, y la casa se llenó de gente elegante, que me miraba con nuevos ojos, ahora que creían que yo era una anciana millonaria, y no simplemente la suegra molesta que Vanessa siempre les había descrito en sus chismes. Malintencionados. Había periodistas de la sección de sociales que Vanessa había invitado para documentar el evento, y había empresarios locales y políticos menores, y toda la crema innata de la sociedad poblana reunida en mi humilde casa, esperando el gran anuncio de la noche. Vanessa estaba radiante con un vestido nuevo que había comprado a crédito, anticipando las riquezas que pronto serían suyas, y se paseaba entre los invitados como si ya fuera la dueña de todo, presumiendo de su relación cercana conmigo y de cómo ella siempre había sabido que yo era una mujer especial. Raúl estaba a su lado sonriendo nerviosamente, porque nunca le había gustado ser el centro de atención, pero estaba feliz de ver a su madre recibiendo finalmente el reconocimiento que, según él,
siempre había merecido. Llegó el momento del anuncio, y todos se reunieron en la sala, mirándome expectantes mientras yo me levantaba de mi silla con ayuda de Vanessa, que no perdía oportunidad de mostrar públicamente su devoción por su querida suegra. Tomé el micrófono que habían instalado para la ocasión, y miré a todos los presentes sintiendo el peso del momento y saboreando cada segundo antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo para siempre. Agradecí a todos por venir y dije que efectivamente tenía un anuncio muy importante que hacer sobre mi fortuna y sobre el futuro de mi familia, y pude ver cómo Vanessa se hinchaba de orgullo, anticipando el momento en que todos supieran que ella sería una mujer riquísima. Entonces saqué de mi bolsillo un documento y expliqué que ese papel era el testamento oficial que había redactado con mi abogado esa misma semana, y que quería leerlo en público para que no hubiera dudas ni malentendidos sobre mis últimas voluntades. Vanessa frunció el ceño ligeramente, porque esto no era parte del plan que ella había imaginado, pero mantuvo su sonrisa fija mientras yo comenzaba a leer el documento con voz clara y fuerte para que todos en la sala pudieran escuchar cada palabra. El testamento comenzaba con declaraciones estándar sobre mi estado mental y mi capacidad legal, y luego pasaba a la lista de mis posesiones y propiedades, que incluía varias cuentas bancarias y algunas inversiones y una colección de antigüedades valorada en varios millones de dólares. Los ojos de todos los presentes se abrieron con sorpresa, porque nadie excepto Vanessa y Raúl sabían de mi fortuna, y ahora toda la alta sociedad de Puebla era testigo de que la anciana del barrio era en realidad una mujer extremadamente rica. Vanessa no cabía en sí de satisfacción, porque este era el momento que había estado esperando, el momento en que todos verían que ella había hecho bien en casarse con Raúl y en soportar a su suegra todos estos años. Pero entonces llegué a la parte del testamento donde se especificaba quién heredaría toda esa fortuna, y la sonrisa de Vanessa comenzó a desvanecerse cuando leyó las palabras en mi rostro antes de que yo las pronunciara, porque algo en mi expresión le dijo que esto no iba a salir como ella esperaba. Leí en voz alta que dejaba toda mi fortuna, incluyendo las cuentas bancarias y las inversiones, y la colección de antigüedades a diversas organizaciones benéficas dedicadas a ayudar a mujeres mayores que sufrían abuso y negligencia por parte de sus familias. El silencio en la sala fue absoluto, y pude escuchar el sonido del vaso de vino de Vanessa cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos, mientras ella me miraba con una expresión de horror total y completa incredulidad. Continué leyendo que específicamente excluía de mi herencia a mi nuera Vanessa por su trato cruel e irrespetuoso hacia mí durante todos estos años, y por haber desechado intencionalmente mis pertenencias personales sin mi consentimiento en un acto de desprecio y humillación. Vanessa trató de hablar, pero ningún sonido salió de su boca, y su rostro pasó del blanco al rojo al púrpura, mientras todos los presentes murmuraban entre sí, mirándola con curiosidad y con ese placer apenas disimulado que la gente siente cuando ve caer a alguien que siempre presumió demasiado. Raúl me miraba con confusión y dolor sin entender qué estaba pasando y por qué su madre estaba haciendo esto. Y yo sentí una punzada de culpa por herirlo así, pero sabía que era necesario para liberarlo de la influencia tóxica de su esposa. Pero no había terminado todavía, porque el testamento tenía una cláusula más, y esta era la que realmente iba a destruir a Vanessa. Así que levanté el documento y continué leyendo con una calma que contrastaba con el caos emocional que había en la sala. Leí que en cuanto a mi hijo Raúl, le dejaba una cantidad simbólica de $10,000, con la condición de que se divorciara de Vanessa en un plazo máximo de 6 meses, y que si no cumplía con esa condición, el dinero pasaría también a las organizaciones benéficas. Los invitados jadearon colectivamente, porque esto era un escándalo de proporciones épicas, y los periodistas escribían frenéticamente en sus libretas, sabiendo que tenían la noticia del año para la sección de sociales. Vanessa finalmente encontró su voz y empezó a gritar diciéndome que estaba loca y que esto era ilegal y que me iba a demandar y que nadie le hablaba así a ella y que me arrepentiría de esto por el resto de mi miserable vida.
Yo simplemente la miré con una sonrisa serena y le dije que era libre de intentar lo que quisiera, pero que mi testamento había sido redactado por los mejores abogados de México y que era completamente legal e inalterable. Entonces llegó el momento culminante de la noche y pedí silencio mientras todos me miraban preguntándose qué más podía haber, porque parecía que ya había lanzado todas las bombas posibles. Les dije que había una última cosa que quería mostrarles, y saqué de una bolsa que tenía junto a mi silla la vieja chaqueta de cuero que Vanessa había tirado a la basura semanas atrás, ahora limpia y restaurada, pero todavía con ese aspecto gastado y humilde que siempre había tenido. Vanessa miró la chaqueta con confusión, sin entender por qué yo estaba mostrando esa cosa vieja en medio de una fiesta tan importante, y varios invitados también parecían desconcertados por este extraño giro en los acontecimientos. Les expliqué que esta chaqueta era la misma que Vanessa había tirado a la basura, pensando que era un trapo inservible, y que gracias a contactos muy especiales había podido recuperarla antes de que se perdiera para siempre. Vanessa se encogió de hombros con desdén y dijo que no entendía por qué yo seguía obsesionada con esa chaqueta horrible y que obviamente mis facultades mentales estaban deterioradas si pensaba que ese trapo tenía algún valor. Yo sonreí más ampliamente y tomé unas tijeras de la misma bolsa y con cuidado corté una parte del forro de la chaqueta, revelando un compartimento secreto del que saqué un pequeño objeto brillante que levanté a la luz para que todos pudieran verlo claramente. Era un diamante en bruto del tamaño de una nuez, y cuando la luz de las lámparas lo golpeó, produjo destellos que hicieron que varios invitados se llevaran las manos a la boca con asombro. Les expliqué que esta chaqueta contenía cosidos en su forro más de 100 diamantes como este, cada uno valorado en millones de dólares, y que la fortuna total escondida en esta prenda superaba los 3.000 millones de dólares. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar. Y Vanessa me miraba con una expresión que era una mezcla de horror y náusea, como si estuviera a punto de vomitar ahí mismo. Le dije mirándola directamente a los ojos que ella había tirado a la basura 3.000 millones de dólares, porque pensó que sabía más que yo, y que este era el resultado de su arrogancia y su desprecio, y su creencia de que una anciana no podía tener nada de valor. Vanessa empezó a hiperventilar, y tuvieron que sentarla en una silla mientras alguien le traía agua y abanicaba su rostro, que había adquirido un tono verdoso muy poco favorecedor. Raúl me miraba con ojos desorbitados, todavía tratando de comprender la magnitud de lo que su esposa había hecho, y creo que en ese momento finalmente empezó a ver a Vanessa como la persona que realmente era, y no como la imagen que ella siempre le había proyectado. La fiesta terminó en completo caos con Vanessa, siendo llevada a un hospital por un aparente ataque de pánico, y los periodistas llamando a sus editores para reportar la historia más increíble de sus carreras, y los invitados susurrando entre sí sobre cómo la arrogante Vanessa había recibido finalmente su merecido. Esa noche, cuando la casa quedó vacía y en silencio me senté en mi silla favorita, con la chaqueta en mis manos, acariciando el cuero gastado que había sido mi compañero fiel durante tantos años. Raúl entró en la sala con los ojos rojos de haber llorado, y se sentó frente a mí sin decir nada durante varios minutos, mientras ambos procesábamos los eventos de la noche y lo que significaban para nuestro futuro. Finalmente habló y me dijo que lo sentía mucho y que no sabía que Vanessa me había tratado tan mal y que él había sido un tonto por no verlo antes y por no protegerme de ella como debería haberlo hecho. Yo tomé su mano y le dije que no lo culpaba porque el amor nos ciega a veces y porque Vanessa era muy hábil en manipular a las personas y en mostrar solo la cara que le convenía en cada momento. Le dije que lo amaba más que a nada en el mundo y que todo lo que había hecho era para protegerlo y para abrirle los ojos a la verdad, aunque el método hubiera sido doloroso y dramático. Me preguntó si realmente tenía que divorciarse de Vanessa para recibir su herencia, y yo le dije que esa condición en el testamento era real, pero que más importante que el dinero era que él se liberara de una relación que lo estaba destruyendo lentamente.
Raúl lloró en mis brazos como no había llorado desde que era un niño pequeño, y me dijo que tenía razón y que él también había sentido que algo estaba mal en su matrimonio, pero que no había tenido el valor de enfrentarlo hasta ahora. Me prometió que pensaría seriamente en el divorcio no por el dinero, sino porque finalmente había visto la verdad sobre su esposa y sobre la vida que habían construido juntos, basada en apariencias y en mentiras y en desprecio hacia las para bien, personas que realmente lo amaban. Nos quedamos así abrazados durante mucho tiempo hasta que el sol empezó a salir por la ventana, anunciando un nuevo día, y lo que yo esperaba sería un nuevo comienzo, para ambos lejos de la sombra tóxica de Vanessa. Pero la historia no terminó ahí, porque Vanessa no era de las que aceptaban la derrota sin pelear, y durante las siguientes semanas me di cuenta de que había subestimado su determinación y su capacidad de venganza. Regresó del hospital con una actitud completamente diferente, ya no tratando de adularme sino abiertamente hostil y amenazante, diciéndome que iba a destruir mi reputación y que nadie me creería cuando ella contara su versión de los hechos. Contrató abogados para impugnar mi testamento, alegando que yo no estaba en mis cabales y que había sido manipulada por asesores malintencionados que querían quedarse con mi dinero. Inició una campaña en redes sociales pintándome como una anciana demente y cruel que maltrataba a su nuera y que había inventado la historia de los diamantes para llamar la atención. Algunos medios de comunicación le dieron voz porque una historia de conflicto vende más que una historia de justicia, y pronto había dos versiones circulando sobre lo que había pasado aquella noche. Raúl estaba atrapado en el medio sin saber qué creer completamente todavía, y Vanessa trabajaba día y noche para convencerlo de que yo era la villana y que ella era la víctima de una suegra loca y vengativa. Por un momento me pregunté si había cometido un error al exponerla públicamente, en lugar de simplemente alejarme y dejarla en su ignorancia, porque ahora tenía una enemiga activa que no se detendría ante nada para destruirme. Pero entonces recordé quién era yo, y recordé que no había construido un imperio siendo cobarde o dejándome intimidar por personas como Vanessa, que creían que el volumen de sus gritos podía sustituir la verdad de los hechos. Llamé a mis contactos y puse en marcha la segunda fase de mi plan, que era la que realmente iba a terminar con Vanessa de una vez por todas y asegurar que nunca más pudiera hacer daño a nadie. El orfebre me había dado antes de despedirse un consejo muy valioso, diciéndome que la mejor manera de vencer a alguien como Vanessa no era atacarla directamente, sino dejar que ella misma causara su propia destrucción. Me explicó que las personas narcisistas y ambiciosas siempre se exceden cuando sienten que están perdiendo el control, y que si yo simplemente le daba suficiente cuerda, ella misma se ahorcaría con ella sin que yo tuviera que hacer nada más. Seguí su consejo y dejé de responder a sus provocaciones y a sus ataques públicos, y simplemente me dediqué a vivir mi vida tranquilamente, visitando a mis amigas y paseando por el parque y haciendo todo lo que una anciana normal haría en su día a día. Vanessa interpretó mi silencio como debilidad y redobló sus ataques, volviéndose cada vez más agresiva y más descuidada en sus acusaciones y en sus métodos. Empezó a hacer afirmaciones cada vez más extravagantes sobre mí, diciendo que yo había sido traficante de drogas y que mis diamantes eran producto de lavado de dinero y que había mandado a matar a mi esposo para quedarme con su fortuna. Cada mentira que decía era más grande que la anterior, y pronto la gente empezó a dudar de ella, porque sus historias no tenían coherencia y porque cada vez que alguien le pedía pruebas, ella cambiaba el tema o inventaba una excusa nueva. Mientras tanto, yo había contratado a un investigador privado muy discreto que había estado siguiendo a Vanessa y documentando todas sus actividades durante las últimas semanas. Lo que descubrió fue incluso peor de lo que yo había imaginado, porque resultó que Vanessa había estado sacando dinero de las cuentas de Raúl sin su conocimiento, y había acumulado deudas enormes en tarjetas de crédito a nombre de él y había estado viéndose en secreto con otro hombre desde hacía más de un año. El investigador me entregó un informe completo, con fotografías y documentos bancarios y grabaciones de conversaciones que probaban todo lo que había descubierto. Y yo guardé ese material esperando el momento perfecto para usarlo. Ese momento llegó cuando Vanessa cometió su error más grande
al presentar una demanda formal contra mí, acusándome de fraude y de manipulación mental, y pidiendo que un juez me declarara incompetente y transfiriera el control de mis bienes a un tutor legal. Lo que ella no sabía era que yo había anticipado este movimiento y que ya había preparado todo para convertir esa demanda en su peor pesadilla y en el escenario de su destrucción final. El día de la audiencia llegué al juzgado vestida con mi mejor ropa, acompañada por mi equipo de abogados que incluía a algunos de los mejores especialistas en derecho de familia y en derecho patrimonial de todo México. Vanessa llegó con su propio abogado, un hombre joven y arrogante que obviamente estaba más interesado en la publicidad del caso que en la verdad de los hechos y que había preparado una presentación dramática llena de acusaciones escandalosas, pero vacías de sustancia. El juez escuchó pacientemente los argumentos de ambas partes, y cuando llegó el momento de presentar pruebas, mis abogados desplegaron todo el material que el investigador había recopilado sobre Vanessa y su proviento, verdadera naturaleza. Las fotografías de ella con su amante aparecieron en la pantalla del juzgado y los documentos bancarios que probaban su robo sistemático fueron presentados como evidencia, y las grabaciones de sus conversaciones, donde ella hablaba con desprecio de Raúl y de mí, fueron reproducidas para que todos escucharan. Vanessa se puso histérica gritando que todo era falso y que yo había fabricado esas pruebas, pero el juez la mandó callar y su abogado se quedó paralizado, sin saber cómo responder a la avalancha de evidencia que caía sobre su cliente. El golpe final vino cuando mis abogados presentaron una demanda paralela contra Vanessa por robo y fraude y por difamación, y el juez inmediatamente ordenó el congelamiento de todas sus cuentas y la apertura de una investigación criminal en Complinar, su contra. Raúl, que estaba sentado en la sala como testigo, miraba a su esposa como si la viera por primera vez, y en sus ojos pude ver que finalmente se había roto el hechizo que ella había mantenido sobre él durante tantos años. El juez desestimó la demanda de Vanessa contra mí, con un fallo contundente, que además la condenaba a pagar todos los costos legales, y le advertía que cualquier intento futuro de acosarme o difamarme resultaría en cargos criminales adicionales. Cuando salimos del juzgado, los periodistas rodearon a Vanessa, haciéndole preguntas sobre su amante y sobre el dinero robado, y sobre todas las mentiras que había contado, y ella solo pudo correr hacia su auto con la cabeza baja, mientras su abogado trataba inútilmente de protegerla de las cámaras. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos, porque la historia de la anciana millonaria que había derrotado a su nuera codiciosa se convirtió en noticia nacional y luego internacional, atrayendo la atención de medios de todo el mundo. Recibí invitaciones para entrevistas en los programas más importantes de televisión y ofertas para escribir un libro sobre mi vida, y propuestas de productores que querían hacer una película sobre la historia de la chaqueta y los diamantes. Rechacé la mayoría de esas ofertas porque nunca me había gustado la atención pública y porque lo único que quería era vivir el resto de mis días en paz, disfrutando de mi familia y de mi fortuna, sin el drama que había caracterizado las últimas semanas. Raúl finalmente tomó la decisión de divorciarse de Vanessa, no solo por la condición de mi testamento, sino porque ya no podía seguir viviendo con una mujer que lo había engañado y robado y manipulado durante toda su relación. El divorcio fue rápido, porque Vanessa no tenía argumentos para defenderse y porque estaba demasiado ocupada tratando de evitar la cárcel por los cargos de fraude que pesaban en su contra, como para pelear por bienes que de todas formas ya no existían después de que el juez había ordenado la restitución de todo lo robado. Raúl se mudó de regreso a mi casa y empezamos a reconstruir nuestra relación, madre e hijo, hablando sobre todos los años perdidos y sobre los errores cometidos y sobre el futuro que queríamos construir juntos, ahora que estábamos libres de la influencia tóxica de Vanessa. Un día, mientras desayunábamos juntos, Raúl me preguntó qué iba a hacer con todos esos diamantes ahora que ya no necesitaba mantenerlos en secreto, y yo le dije que había estado pensando mucho en eso durante las últimas semanas. Le expliqué que durante toda mi vida había acumulado riqueza pensando que eso me daría seguridad y poder, pero que los eventos recientes me habían enseñado que el verdadero valor de la vida no estaba en los bienes materiales, sino en las relaciones y en el legado que dejamos atrás.
Le dije que había decidido donar la mayor parte de los diamantes a organizaciones que ayudaban a mujeres mayores en situaciones de abuso y negligencia, porque ese era un problema que yo había experimentado en carne propia y que quería hacer algo para combatirlo. Raúl me miró, con lágrimas en los ojos, y me dijo que estaba orgulloso de ser mi hijo, y que apoyaba completamente mi decisión, y que él también quería participar en esa labor de ayuda a los demás. Me propuso que creáramos juntos una fundación dedicada a proteger a los adultos mayores y a educar a las familias sobre la importancia de tratar a sus ancianos con respeto y dignidad. Y yo acepté inmediatamente, porque no había mejor manera de dar sentido a todo lo que había pasado. Así nació la Fundación Graciela, que en los años siguientes se convirtió en una de las organizaciones más importantes de México en la defensa de los derechos de las personas mayores y en la lucha contra el abuso y la negligencia familiar. Pero hubo un último capítulo en esta historia que nadie esperaba y que demostró que a veces la vida tiene giros que ni siquiera la imaginación más creativa podría inventar. 6 meses después de todo lo ocurrido, recibí una visita inesperada de un hombre que dijo llamarse Fernando y que afirmó ser el hijo de mi difunto esposo de un matrimonio anterior que nadie conocía. Al principio pensé que era otro oportunista, tratando de aprovecharse de mi fortuna, pero cuando me mostró los documentos y las fotografías y me contó detalles sobre mi esposo que solo alguien muy cercano podría conocer, supe que estaba diciendo la verdad. Fernando me explicó que su padre lo había abandonado cuando era niño y que había pasado toda su vida tratando de encontrarlo solo para descubrir que había muerto hacía años y que había formado otra familia que no sabía de su existencia. No venía a pedir dinero ni a reclamar herencias, me dijo, sino simplemente a conocer a la mujer que había hecho feliz a su padre en sus últimos años y a saber más sobre el hombre que nunca había tenido la oportunidad de conocer realmente. Me conmovió su historia y su dignidad, y lo invité a quedarse unos días en mi casa para que pudiéramos hablar sobre su padre y sobre la vida que podríamos haber compartido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Durante las semanas siguientes, Fernando se convirtió en parte de nuestra familia, visitándonos regularmente y compartiendo historias sobre su vida y escuchando las nuestras con genuino interés y cariño. Raúl encontró en él al hermano que nunca había tenido, y yo encontré una conexión con mi difunto esposo que pensé que había perdido para siempre y que me trajo paz y cierre después de tantos años de soledad. Fernando tenía una hija llamada Lucía, que era la luz de sus ojos, y que pronto se convirtió también en parte de nuestras vidas, llenando la casa de risas y de alegría y de esa energía juvenil que tanto necesitábamos después de todo el drama y el dolor de los meses anteriores. Un día, mientras jugaba con Lucía en el jardín, me di cuenta de que la vida me había dado mucho más de lo que jamás había pedido o imaginado. Tenía a mi hijo de vuelta libre de una relación tóxica y convertido en un hombre bueno y generoso que trabajaba conmigo en la fundación para ayudar a otros. Tenía una nueva familia en Fernando y Lucía, que habían llegado cuando menos lo esperaba y que habían traído amor y conexión donde antes solo había soledad. Tenía mi fortuna segura no en una chaqueta escondida, sino en bancos legítimos y en inversiones que producirían beneficios para causas nobles durante muchos años después de que yo ya no estuviera. Y tenía algo más que quizás era lo más valioso de todo, que era la satisfacción de saber que había defendido mi dignidad y había luchado por lo que era mío, sin dejarme pisotear por alguien que creía que podía maltratarme solo porque era vieja y aparentemente indefensa. Había demostrado que la edad no es debilidad y que la apariencia humilde no significa falta de valor y que subestimar a alguien por cómo se ve es el error más grande que se puede cometer. En cuanto a Vanessa, su historia tuvo el final que merecía, aunque no fue el final violento o dramático que algunos esperaban. Fue condenada a 3 años de prisión por fraude y robo, aunque solo cumplió 18 meses por buena conducta y salió de la cárcel convertida en una mujer completamente diferente de la que había sido antes. Ya no tenía el porte arrogante, ni la mirada despectiva, ni la actitud de superioridad que la habían caracterizado, y en su lugar había una persona disminuida y humillada que había perdido todo lo que alguna vez creyó que le pertenecía. Supe por conocidos comunes que después de salir de prisión, Vanessa se mudó a otra ciudad, donde nadie la conocía,
y donde trató de empezar de nuevo trabajando en empleos modestos y viviendo en un apartamento pequeño, muy lejos del lujo al que aspiraba cuando se casó con mi hijo. Algunos dirían que era un castigo demasiado suave para todo el daño que había causado, pero yo creo que para alguien como Vanessa, que vivía de las apariencias y de la admiración de otros, el anonimato y la pobreza eran peores que cualquier prisión. Nunca más intentó contactarnos ni a Raúl ni a mí, y creo que finalmente entendió que hay batallas que no se pueden ganar, y personas a las que no se debe subestimar. O quizás simplemente estaba demasiado avergonzada para enfrentar el recuerdo de todo lo que había hecho, y de todo lo que había perdido por su codicia y su crueldad. Como sea que fuera, ya no era parte de nuestras vidas, y eso era todo lo que importaba. Los años pasaron como suelen pasar, cuando uno es feliz, rápidos y llenos de momentos buenos que se acumulan como tesoros en la memoria. La Fundación Graciela creció y ayudó a miles de mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad, brindándoles asistencia legal y apoyo psicológico, y en muchos casos, un lugar seguro donde vivir, lejos de familiares abusivos. Raúl se convirtió en el director ejecutivo de la Fundación, y encontró en ese trabajo su verdadera vocación, descubriendo que ayudar a otros le daba una satisfacción que ningún éxito material podría igualar. Se casó de nuevo con una mujer maravillosa llamada Elena, que era trabajadora social y que compartía su pasión por la justicia y por la defensa de los más vulnerables, y juntos tuvieron 2 hijos que se convirtieron en mis nietos adorados. Fernando y Lucía siguieron siendo parte esencial de nuestras vidas, y las reuniones familiares de los domingos se convirtieron en una tradición sagrada que ninguno de nosotros se perdía por nada del mundo. Alrededor de esa mesa llena de comida y de risas y de conversaciones animadas, yo miraba a mi familia extendida y sentía una gratitud inmensa por todos los caminos que me habían llevado hasta ese momento. Incluso los caminos dolorosos, como mi matrimonio con un hombre que tenía secretos, o mi relación con una nuera que me despreciaba, porque todos esos caminos me habían traído hasta aquí, hasta esta vida plena y esta familia amorosa que era más de lo que jamás había soñado. Un domingo después de una comida particularmente alegre, donde habíamos celebrado el 5º aniversario de la Fundación, Raúl me pidió que lo acompañara al jardín, porque quería hablar conmigo a solas. Caminamos entre las flores que yo misma había plantado años atrás y que ahora crecían exuberantes y llenas de color, y nos sentamos en una banca bajo el árbol de mango que había sido mi lugar favorito desde que me mudé a esta casa hacía tantas décadas. Raúl me tomó de la mano y me dijo que quería agradecerme no solo por todo lo que había hecho por él, sino por la lección que me había enseñado aquella noche cuando revelé la verdad sobre Vanessa y sobre los diamantes. Me dijo que esa noche aprendió que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia ni en sus posesiones, sino en su carácter y en sus acciones, y en la manera en que trata a los demás, especialmente a los más vulnerables. Aprendió que subestimar a alguien es el error más peligroso que se puede cometer, porque nunca sabemos qué fortalezas y qué recursos tiene una persona detrás de su fachada exterior. Y aprendió que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, capaz de perdonar y de proteger y de luchar hasta las últimas consecuencias por el bienestar de sus hijos. Yo lo abracé con lágrimas en los ojos y le dije que él era mi mayor orgullo y que todo lo que había hecho en mi vida valía la pena solo por haber tenido el privilegio de ser su madre. Le dije que la chaqueta y los diamantes nunca habían sido lo más valioso que poseía, sino que lo más valioso siempre había sido él, y que ninguna fortuna del mundo podría compararse con el amor que sentía por mi hijo. Nos quedamos así abrazados bajo el árbol de mango, mientras el sol de la tarde nos bañaba con su luz dorada, y yo pensé que este era el momento perfecto para terminar mi historia, aunque sabía que la vida seguiría trayendo nuevos capítulos y nuevas aventuras. Hoy, mientras escribo estas palabras, tengo 82 años, y mi salud ya no es lo que era, pero mi espíritu sigue tan fuerte como siempre, y mi mente tan aguda como en aquellos días cuando negociaba con los hombres más poderosos del mundo de las piedras preciosas.
La chaqueta de cuero que causó tanto drama y tanta revelación ahora está en un museo de Puebla como parte de una exhibición sobre la historia del comercio de antigüedades en México, y miles de personas la visitan cada año sin saber que, dentro de ese cuero gastado, alguna vez se escondió una fortuna que cambió tantas vidas. Los diamantes hace tiempo que dejaron de ser míos, porque los doné casi todos a la fundación y a otras causas benéficas, quedándome solo con unos pocos que guardé para mis nietos, para que algún día tengan un recuerdo tangible de su abuela, de la historia increíble que vivió. No me arrepiento de haber regalado esa fortuna, porque descubrí que la verdadera riqueza no se mide en piedras preciosas ni en cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos, y en el amor que damos, y en el legado que dejamos cuando ya no estemos. Si alguien me preguntara cuál es la moraleja de mi historia, le diría que nunca subestimen a nadie, especialmente a una anciana con una chaqueta vieja, porque nunca saben qué secretos guarda, ni qué fortalezas tiene, ni hasta dónde está, dispuesta a llegar para defender su dignidad y proteger a los suyos. Les diría que la venganza es un plato que se sirve frío, pero que la justicia es un plato que se sirve con paciencia y con inteligencia, y que al final siempre triunfa sobre la maldad y la codicia. Y les diría que el amor verdadero, ya sea de madre a hijo o de familia a familia, es la única fortuna que realmente importa, y la única que nunca se puede perder, aunque alguien la tire a la basura. Vanessa pensó que al tirar mi chaqueta me estaba despojando de todo lo que tenía, pero en realidad me estaba dando la oportunidad de demostrar quién era yo verdaderamente, y de recuperar a mi hijo, y de construir la familia que siempre había soñado. Así que si lo pienso bien, debería agradecerle porque sin su crueldad yo nunca habría despertado de mi letargo, y nunca habría luchado por lo que era mío, y nunca habría descubierto que a los 66 años todavía era capaz de escribir un capítulo glorioso en la historia de mi vida. Cada noche, antes de dormir, miro por la ventana de mi habitación las estrellas que brillan sobre Puebla y pienso en todas las personas que me ayudaron en este camino y en todas las vidas que he podido tocar, gracias a la fundación, y en todos los momentos de felicidad que he compartido con mi familia. Y sonrío porque sé que cuando me llegue la hora de partir, lo haré en paz, sabiendo que viví una vida plena, y que luché por lo que creía, y que amé con todo mi corazón, y que dejé el mundo un poco mejor de como lo encontré. Esta es mi historia, la historia de Graciela, la anciana de la chaqueta vieja que escondía diamantes por valor de $3,000 millones. Pero más que eso, es la historia de una madre que nunca se rindió, y de una mujer que nunca se dejó vencer, y de un espíritu que demostró que la verdadera riqueza está en el corazón y no en el bolsillo. Gracias por escucharla hasta el final, y recuerden siempre que no importa cuántas veces la vida los tire al suelo, porque lo que importa es cuántas veces se levantan y con cuánta fuerza vuelven a luchar. Y si alguna vez ven a una anciana caminando por la calle con ropa humilde y aspecto sencillo, no la subestimen, porque quizás ella también tiene diamantes escondidos en su chaqueta, o quizás tiene algo aún más valioso, que son la sabiduría, la experiencia y la fortaleza que solo los años pueden dar. Traten a sus mayores con respeto y con amor, porque ellos son los guardianes de historias que merecen ser contadas y de lecciones que merecen ser aprendidas. Y nunca olviden que la familia es el tesoro más grande que existe, y que ningún diamante del mundo brilla tanto como el amor de los que realmente nos quieren. 5 años después de que esta historia llegara a su fin, muchas cosas cambiaron en la vida de todos los que participaron en ella. Y hoy, quiero contarles qué fue de cada uno, porque sé que ustedes, que han llegado hasta aquí, merecen saber cómo terminó realmente todo. La Fundación Graciela se convirtió en un modelo para toda América Latina, y organizaciones de otros países vinieron a estudiar nuestros métodos y a aprender cómo habíamos logrado ayudar a tantas mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad y abandono. Raúl viajó por todo el continente dando conferencias y capacitando a otros líderes sociales, y su nombre se convirtió en sinónimo de dedicación y de compromiso con los más necesitados. Y yo no podía estar más orgullosa de ver en lo que se había convertido mi hijo. Elena y Raúl tuvieron un tercer hijo
al que llamaron Gabriel en honor a mi difunto esposo. Y ese niño se convirtió en mi sombra, siguiéndome a todas partes y pidiéndome que le contara historias de mis aventuras en el mundo de las antigüedades y las piedras preciosas. Yo le contaba versiones suavizadas de mis experiencias, dejando fuera los detalles más peligrosos y más oscuros, pero asegurándome de transmitirle las lecciones importantes sobre el valor del trabajo duro y la honestidad y el respeto por los demás. Gabriel me decía que cuando fuera grande quería ser como yo, y yo le respondía que esperaba que fuera mucho mejor, porque cada generación debe superar a la anterior, y ese es el verdadero significado del progreso. Fernando encontró el amor de nuevo después de muchos años de soledad y se casó con una mujer viuda llamada Carmen, que tenía 2 hijos adolescentes que se integraron perfectamente a nuestra familia extendida. Las reuniones de los domingos crecieron tanto que tuvimos que empezar a hacerlas en el jardín porque ya no cabíamos todos dentro de la casa, y había tantos niños corriendo y jugando que parecía una fiesta de cumpleaños cada semana. Lucía creció y se convirtió en una joven brillante que estudió Derecho y se especializó en derechos de los adultos mayores, siguiendo los pasos de la Fundación y convirtiéndose en una de las abogadas más respetadas en su campo. El museo donde estaba exhibida mi chaqueta de cuero creó un programa educativo especial basado en mi historia para enseñar a los niños sobre el respeto a los mayores y sobre los peligros de juzgar a las personas por su apariencia. Miles de estudiantes visitaban la exhibición cada año y escuchaban la historia de la anciana que había escondido diamantes en su chaqueta y que había derrotado a su nuera codiciosa con inteligencia y paciencia, en lugar de con violencia, venganza. Los maestros me decían que los niños salían de esa visita transformados y que muchos llegaban a casa y abrazaban a sus abuelos por primera vez en mucho tiempo. Y eso me llenaba el corazón de una alegría que ningún diamante podría comprar. En cuanto a Vanessa, supe por terceras personas que después de varios años de anonimato y trabajo duro, algo cambió en ella, aunque nunca sabré si fue genuino arrepentimiento o simplemente una nueva estrategia para sobrevivir. Empezó a trabajar como voluntaria en un comedor comunitario que atendía a personas mayores sin hogar, y según me contaron, se dedicaba a esa labor con una entrega que nadie hubiera esperado de la mujer superficial y egoísta que había sido antes. Nunca intentó contactarme ni pedirme perdón, y creo que eso fue lo mejor porque algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras, y porque a veces la mejor disculpa es simplemente cambiar y tratar de hacer el bien. Silencio. No sé si Vanessa realmente se transformó o si simplemente encontró una nueva manera de obtener la admiración y la atención que siempre había necesitado, pero decidí darle el beneficio de la duda porque la vida me había enseñado que las personas pueden cambiar cuando tocan fondo y cuando finalmente ven las consecuencias de sus acciones. Raúl nunca quiso saber nada de ella, y yo respeté su decisión porque él tenía derecho a proteger su paz y su felicidad después de todo lo que había sufrido por culpa de esa mujer. Pero en mi corazón le deseé lo mejor, porque el odio es una carga demasiado pesada para llevar, y porque yo ya tenía suficiente amor en mi vida como para desperdiciar energía en resentimientos del pasado. El día que cumplí 85 años, mi familia organizó una fiesta sorpresa en el jardín de la casa, con todos mis amigos y todos mis seres queridos. Y fue el día más feliz de mi vida, porque miré a mi alrededor y vi el fruto de todo lo que había sembrado durante tantos años. Vi a mis hijos y a mis nietos y a mis sobrinos y a las mujeres que habían sido ayudadas por la fundación y a los colegas que habían trabajado conmigo en el mundo de las antigüedades y a los amigos que me habían acompañado en las buenas y en las malas. Y entendí que esa era mi verdadera fortuna, no los diamantes que había acumulado durante décadas, sino las personas que me rodeaban y el amor que habíamos construido juntos a lo largo de los años. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, salí al jardín y me senté en mi banca favorita bajo el árbol de mango, mirando las estrellas como hacía cada noche antes de dormir. Pensé en todo lo que había vivido desde aquel día terrible en que Vanessa tiró mi chaqueta a la basura, y en cómo ese momento que parecía el fin de todo se convirtió en el comienzo de algo mucho más grande y más hermoso.
Pensé en mi difunto esposo y en cómo le hubiera gustado conocer a Fernando y ver a Raúl convertido en el hombre que era ahora y jugar con sus bisnietos en este mismo jardín donde tantas veces nos sentamos juntos a ver el atardecer. Y pensé en ustedes, los que han escuchado esta historia hasta el final, y les agradecí en silencio por acompañarme en este viaje y por permitirme compartir con ustedes las lecciones que la vida me enseñó. Porque una historia solo tiene sentido si alguien la escucha, y una lección solo tiene valor si alguien la aprende. Y yo espero que algo de lo que les conté hoy se quede con ustedes y les sirva en algún momento de sus vidas. Ahora sí ha llegado el momento de despedirme, aunque me cuesta hacerlo porque siento que los conozco y que hemos compartido algo especial durante estas horas que pasamos juntos. Les pido que no olviden nunca que la vida está llena de sorpresas, y que los momentos más oscuros a veces son el preludio de los amaneceres más brillantes, y que nunca es tarde para luchar por lo que uno cree y para defender su dignidad, para proteger a los que ama. Cuiden a sus mayores, porque ellos tienen historias que contar y sabiduría que compartir y amor que dar, aunque a veces lo escondan detrás de una fachada de silencio y soledad. Cuiden a sus familias, porque son el tesoro más valioso que existe. Y ningún éxito profesional, ni ninguna fortuna material, puede llenar el vacío que deja la ausencia de los seres queridos. Y cuídense a ustedes mismos, porque merecen ser felices, y merecen ser tratados con respeto, y merecen vivir una vida plena, rodeados de personas que los valoren por lo que realmente son. Esta es Graciela despidiéndose de ustedes con el corazón lleno de gratitud y con la esperanza de que mi historia les haya tocado el alma y les haya dejado algo valioso que llevar consigo. Recuerden siempre que los diamantes más preciosos no son los que se esconden en las chaquetas, sino los que brillan en el corazón de las personas que amamos y que nos aman. Y que la mejor venganza contra los que nos hacen daño no es destruirlos, sino vivir una vida tan plena y tan feliz que ellos se arrepientan para siempre de habernos subestimado. Buenas noches, queridos amigos, y que la vida les dé todo lo que la vida les dé todo lo que merecen y mucho más.